La dejamos en pausa. Y vamos a comenzar, como les decía, las exposiciones. Va a comenzar el grupo 1. Por favor, que abra la cámara que está exponiendo. Adelante. Comenzamos. Ya. Bueno, nosotros somos el grupo 1, está compuesto por Ángel Alcíbar, Anthony Boada, Noelia Castro, Isaac Espinosa, Josh Moreira, Kelvin Rivera, Cristian Zambrano y por mí. Nosotros tenemos el tema de la Convención sobre el Cambio Climático. Primero vamos a hablar un poco sobre su historia. Bueno, el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, o IPCC por sus siglas en inglés, creado por la iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, presentó en 1990 un primer informe de evaluación en el que se reflejaban las investigaciones de 400 científicos. En él se afirmaban que el calentamiento atmosférico de la Tierra era real, y se pedía a la comunidad internacional que tomara cartas en el asunto para evitarlo. Las conclusiones del informe alentaron a los gobiernos a aprobar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tras una relativamente rápida negociación, la convención hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992 estaba lista para firmar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebró en junio de este mismo año en Río de Janeiro. La Cumbre para la Tierra, desde su entrada en vigor en mayo de 1994, ha contribuido de forma decisiva a abordar el cambio climático y la necesidad de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Desde entonces se han adherido a la Convención 195 estados y la Unión Europea. Muy bien, muy bien. Siguiente, por favor. Bien, tenemos que, hablando un poco sobre lo que es el resumen de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tenemos que el sistema de las Naciones Unidas está a la vanguardia de los esfuerzos para salvar nuestro planeta. En 1992, la Cumbre para la Tierra dio lugar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como primer paso para poder afrontar este enorme problema. Actualmente existe un total de 197 países que han ratificado la Convención, cuyo objetivo final es prevenir una interferencia humana peligrosa en el sistema climático. Hablando un poco sobre lo que es el Protocolo de Kioto, tenemos que en 1995 la comunidad internacional inició negociaciones para fortalecer la respuesta mundial al cambio climático. 2 años después, en 1997, 83 países firmaron y 46 ratificaron el Protocolo de Kioto. Hoy en día son 192 los países que forman parte de este. Este mismo obliga jurídicamente a los países desarrollados que son parte a cumplir unas metas de reducción de emisiones. El primer periodo de compromiso del protocolo comenzó en 2008 y finalizó en 2012. El segundo periodo de compromiso empezó el 1 de enero de 2013 y terminará en el año 2020. El Acuerdo de París es la 21ª Conferencia de París de 2015. Las partes de la convención alcanzaron un acuerdo histórico con el objetivo de combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones y las inversiones necesarias para un futuro sostenible, con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París agrupa a todas las naciones del mundo por primera vez en la historia bajo una causa común: realizar esfuerzos con el objetivo de combatir el cambio climático y así poder adaptarse a sus efectos. Muy bien. Siguiente. Ya bien, yo les voy a hablar sobre lo que es el avance de este convenio en la actualidad. Se dice que esto se adoptó en 1990, el convenio de Marco de las Naciones Unidas sobre lo que es el cambio climático. Esto se dio como consecuencia de la preocupación que existe en el ámbito mundial sobre lo que es el calentamiento del planeta. Su finalidad que era estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero, ya que en la atmósfera había alteraciones del sistema climático mundial que eran provocadas por el ser humano. Se dice que el cambio climático global es un cambio de clima que se puede dar de manera directa o de manera indirecta por la actividad humana. Esta altera la composición de la atmósfera global
y va más allá de lo que sería una variabilidad climática natural. Existen causas que son principales que el efecto invernadero. Una es el excesivo aumento de gases directos por quema de combustibles fósiles como lo son el carbón y el petróleo. Otra es la producción agropecuaria en el cambio del uso del suelo, como puede ser especialmente la deforestación. Estas consecuencias también traen calentamiento de la tierra. Esto trae el aumento de la temperatura bajo la atmósfera, y esto hace que zonas árticas se produzca un deshielo, haciendo que se aumente el nivel del mar en los archipiélagos del Océano Pacífico. Por ello, existen países que se han tenido un compromiso a resolución de esta problemática. Entre estos países, los compromisos tienden a adoptar políticas y medidas para mitigar el cambio climático, y esto demuestra su iniciativa y liderazgo en la modificación de estas emisiones. También se dice que la más importante es reducir para el 2100 las emisiones de gases de efecto invernadero que han dado desde 1990. Otra es promocionar recursos financieros a países en desarrollo para que así realicen sus inventarios y otros estudios. Así también tienen toda la posibilidad o todo el compromiso de transferir tecnología. Muy bien. Por último, A ver, tenemos... siguiente. Ya, los objetivos. Lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida la interferencia peligrosa en el sistema climático y un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Es importante destacar dos aspectos. No se determinan los niveles de concentración de los gases de efecto invernadero que se considera interferencia antropógenas peligrosas en el sistema climático, reconociéndose así que en aquel momento no existía certeza científica sobre qué se debía entender por los niveles no peligrosos. Se sugiere el hecho de que el cambio climático es algo ya inevitable, por el cual no solo deben adaptarse acciones preventivas para frenar el cambio climático, sino también la adaptación de nuevas condiciones climáticas. Siguiente. Avance este convenio en la actualidad de Ecuador sobre el cambio climático. De acuerdo al análisis de la segunda comunicación nacional sobre el cambio climático, entre los impactos más probables que se podían verificar en el Ecuador se destaca la intensificación de eventos climáticos extremos, el incremento del nivel del mar, la disminución de la escorrentía anual, el incremento en transmisión del dengue y otras enfermedades tropicales. Bueno, por esto el gobierno de la República del Ecuador reconoce que el cambio climático es un desafío que se puede afectar negativamente a la seguridad, el desarrollo y el bienestar de la población. En consideración con este desafío, el gobierno ha realizado esfuerzos para reducir la vulnerabilidad de sistemas sociales, económicos y ambientales. El Ministerio de Ambiente y otras diversas carteras del Estado han alcanzado importantes avances en cuanto a la creación de un marco político para la gestación del cambio climático. Entre los avances más significativos, en lo relacionado a la creación del marco normativo para el cambio climático, se debe mencionar el Decreto Ejecutivo 1815, anexo 5, firmado el 1 de junio de 2009, el que se declara como política de Estado la adaptación y mitigación del cambio climático, en la que el Ministerio de Ambiente recibe el mandato de formular y ejecutar una estrategia nacional que incluya mecanismos de coordinación y asegure la articulación interinstitucional de los niveles del Estado. El Decreto Ejecutivo 495, anexo 6, del 20 de octubre del 2010, añade nuevos insumos específicos sobre el cambio climático. Este decreto dictamina que todas las entidades del sector público en Ecuador incorporarán progresivamente criterios de mitigación y adaptación en sus programas y proyectos de inversión y preinversión. La Constitución de la República de Ecuador en el 2008 contiene 2 artículos específicos relacionados con la gestación sobre el cambio climático del país. El artículo 413 busca promover la eficiencia energética, el desarrollo y el uso de prácticas y tecnologías ambientales limpias y sanas, las energías renovables diversificadas de bajo impacto que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas, el derecho al agua, y también está el artículo 414, busca la adaptación
de medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático mediante la limitación de los gases emisarios de invernaderos, como la deforestación y la contaminación atmosférica, adoptando además medidas para la conservación de bosques y vegetación y la protección de poblaciones en riesgo. Muy bien. Siguiente. Ok, yo les voy a hablar sobre ejemplos de violaciones sobre la Convención del Cambio Climático. Yo les voy a hablar sobre los ejemplos alrededor del mundo. La verdad es que si hablamos de muchos casos, existen muchos casos alrededor del mundo que no cumplen la Convención. Sin embargo, les voy a hablar sobre 5 países que son los que más afectan al mundo con sus emisiones, ¿no? Según un informe realizado por la Comisión Europea, junto con la Unión Europea y otras entidades privadas, en el 2018 consideran que estos son los 5 países que más contaminan el mundo. En primer lugar tenemos a China, que aglutina cerca del 27% de las emisiones totales alrededor del mundo. Para darnos una idea de lo que significa el 27%, tan solo entre los países de América Latina y los países del Caribe, solo producen el 5% de las emisiones a nivel mundial. Así que el 27% es un número muy alto. Luego tenemos a Estados Unidos, que acapara el 13% de las emisiones mundiales. No obstante, sus emisiones comenzaron a decrecer en un torno a 0,4% desde el 2007. El problema es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la intención de abandonar este acuerdo, por lo que este número puede llegar a aumentarse de nuevo. En tercer y cuarto tenemos a la Unión Europea y a India respectivamente, que ambos emiten el 7%. Lo bueno es que en los dos casos, desde el 2014, sus emisiones comenzaron a reducir en un 1,4%. Y por último encontramos a Rusia, con un 4,6% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, sus emisiones desde el 2014 comenzaron a aumentar en un 0,4%. Esos fueron los 5 países. Sin embargo, un dato que hay que destacar es que el G20, que son las principales potencias del mundo, emiten alrededor del 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Es decir, que solo 20 países de los 195 que existen producen más de las 3/4 partes de estos gases en la Tierra. Gracias. Siguiente. Ok, voy a comentarles un poco sobre Ecuador frente a los gases de efecto invernadero. En el 2018, a escala mundial, se han emitido un total de 55,3 gigatoneladas de CO2, equivalente a una medida en toneladas de la huella de carbono. De ese total, de acuerdo con las estimaciones que ha hecho René Parra, que es un profesor de Ingeniería Ambiental en la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador produce solo entre el 0,1 y el 0,3%, a comparación de, como lo dijo mi compañero anteriormente, China, Estados Unidos y Europa, que conllevan casi el 50% de estas emisiones. Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Ecuador, para el 2012, 5 sectores son los que más emiten estos gases causantes del calentamiento global. Entre el principal es el energético, que representa el 46,6% de las emisiones, y ahí le sigue el uso del suelo con el 25,3%, la agricultura con el 18,1%, y los procesos industriales con el 5,6%, y por último los residuos con el 4,1% de producción de gases de efecto invernadero. Muy bien. ¿Alguien más del grupo? Yo creo que están todos. La conclusión. Adelante. En conclusión, el hecho de disminuir las concentraciones de gases de efecto invernadero ha sido uno de los temas principales de la mitigación del cambio climático en varios países a nivel mundial, los cuales se han visto en la obligación de crear medidas políticas que favorezcan la moderación del cambio climático global, que directa o indirectamente están relacionados a la actividad humana, y a su vez se encuentran ocasionando graves problemas en diferentes regiones en las cuales ya se han afectado sistemas físicos y biológicos. El Ecuador, al ser un país en proceso de desarrollo, ha adoptado normativas que ayuden al cuidado ambiental. Es por eso por lo que en su marco político promueve leyes ambientales en todo tipo de instituciones estatales,
Asimismo, el uso de tecnologías ambientales limpias y energía renovable, y sobre todo las medidas adecuadas para la mitigación de gases de efecto invernadero. Muy bien. Bueno, como ustedes ven, a pesar de que 197 países han suscrito esta convención, los países más desarrollados son los que más siguen contaminando. Entonces, realmente, pues, ustedes ven que aunque existan las convenciones, a veces, pues, es papel y no se cumple, sobre todo cuando hay intereses económicos de por medio. De cualquier manera, el mundo está haciendo un importante esfuerzo y los organismos internacionales para mitigar este problema que nos afecta a todos y sobre todo a las futuras generaciones. Gracias. El grupo, por favor, grupo 2. Ya. Buenos días, compañeros, profesora. Somos el grupo 2, está conformado por Guzmán Yarek, Quiroz Lisbeth, Cando Roberto, Ostaiza Mónica, Sánchez Yulisa, Mero Anthony, Sandoval Nicole y quien les habla, Posligua María. Nuestro tema es la historia, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Antes de su adopción por la Asamblea General, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada por el Consejo de los Derechos Humanos el 29 de junio del 2006. Los esfuerzos para redactar este documento específico para que abordara la protección de los pueblos indígenas a nivel internacional se iniciaron hace décadas. En 1982, el Consejo Económico Social estableció el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Ese mismo consejo presentó un primer proyecto de declaración de subcomisión de prevención de discriminaciones y protección a las minorías, el cual fue aprobado en 1994. Luego fue presentado en la Comisión de Derechos Humanos para su aprobación y presentación ante el ECOSOC o la Asamblea General. Se creó el Grupo de Trabajo Interseccional de composición abierta para trabajar sobre el proyecto de la declaración en 1994 con vistas a este que fuera aprobado por la Asamblea General. El mandato del grupo de trabajo fue extendido para cubrir el segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo, entre 2005 a 2015. Después de la 11ª sesión de trabajo, preparó una compilación de propuestas discutidas durante la 10ª sesión, la cual formó la base de negociaciones. La declaración fue adoptada por el Consejo de los Derechos Humanos en junio del 2006 y fue aprobada por la Asamblea General el jueves 13 de septiembre del 2007. Muy bien, siguiente. Ahora sí. ¿Por qué se demoró más de 2 decenios en aprobar la declaración? Pues bien, el proceso fue avanzando lentamente mientras los estados y los pueblos indígenas mantenían un fructífero diálogo facilitado por las Naciones Unidas a lo largo de los años. En 1982, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas estableció el Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas para que elaborara normas de los derechos humanos para proteger los pueblos indígenas. En 1985, el Grupo de Trabajo empezó a preparar el proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. En 1993, el Grupo de Trabajo acordó un texto definitivo del proyecto de la declaración y lo presentó a la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías. Esto fue aprobado en 1994. Posteriormente, el proyecto fue enviado a la entonces llamada Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que estableció el Grupo de Trabajo sobre la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Cumbre Mundial del 2005 y el 5º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas fue celebrado en 2006 e instaron a que se aprobara la declaración cuando antes. Finalmente, en junio del 2006, la Comisión de los Derechos Humanos fue aprobada por la declaración y en septiembre del 2007 fue aprobada por la Asamblea General con 111 votos a favor, 4 en contra y 11 abstinencias. Siguiente.
Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es un documento detallado sobre los derechos de los pueblos indígenas. Aborda temas como los derechos colectivos, la educación, la salud, el empleo, el idioma, la cultura y la identidad, entre otros. La declaración enfatiza el derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas, tradiciones y de trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. Busca respaldar a los pueblos indígenas en sus esfuerzos por combatir la discriminación y el racismo, y que las personas indígenas sean incluidas a la sociedad con el debido respeto que por años se les había negado por el hecho de defender y pertenecer a una cultura distinta. Es por eso que 17 de los 46 artículos de la Declaración se refieren a la cultura indígena y cómo protegerla y promoverla. Respetar el aporte directo de los pueblos indígenas a la toma de decisiones y asignando recursos a la educación en idiomas indígenas. Y 15 de los 46 artículos de la Declaración se refieren a la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que afectan a sus vidas, incluida la participación efectiva al sistema de gobierno democrático. Entre el derecho más importante es que los pueblos indígenas y las personas indígenas son libres e iguales que todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que está fundada en particular en proteger su origen y identidad indígena. Muy Gracias. bien. Siguiente. Avance de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el Ecuador. En Ecuador, la Constitución Política reconoce al Estado ecuatoriano como pluricultural y multiétnico. Se compromete a fomentar la interculturalidad, así como a fomentar la unidad nacional en la diversidad e igualdad cultural. La Ley Especial de Descentralización del Estado del Ecuador, en el 1997, da a los indígenas la categoría de pueblo. Además, Ecuador cuenta con una constitución que contiene un acápite específico sobre los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Es signatorio de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y es parte de los países que adoptó en septiembre de 2007 en Nueva York la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el marco de la Asamblea General de la ONU. En el año 2012, con la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desarrolló módulos de formación sobre derechos colectivos de pueblos y nacionalidades del Ecuador, como una guía de formación acerca de la historia, derechos, normativa nacional e internacional y el papel de la Defensoría del Pueblo. Muy bien. Desde el año 2016... Ahí nos quedamos. Siguiente. Avances de este convenio en la actualidad, en lo que es en el mundo. Con la Declaración de las Naciones de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007, los pueblos indígenas tienen un documento que cuenta con 46 artículos que aseguran un futuro mejor para los pueblos y también para su cultura en esta era de globalización. Y con esta declaración, además, organizaciones y organismos adoptaron nuevas labores conforme a los derechos de los indígenas, en las que tenemos que se estableció un mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, que concede a los pueblos indígenas la oportunidad de participar en las sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Otro, tenemos el Banco Mundial, que establece un mecanismo para evaluar los efectos de un proyecto de los pueblos indígenas y preparar planes relativos a estos proyectos. Mediante la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los pueblos pueden influir en las negociaciones de lo que son los acuerdos internacionales, con el objetivo de aminorar las repercusiones de la deforestación y la degradación del medio ambiente. Con la Organización Internacional del Trabajo, esta toma parte con las actividades concretas de promoción y protección de los derechos e intereses de los pueblos indígenas a escala nacional y regional. Con la UNESCO, lo que sería emprende labores temáticas como lo que son los bienes tangibles e intangibles, el idioma que está en peligro de desaparición, la diversidad cultural y lingüística en la educación, y mediante lo que es el FIDA, los pueblos, este organismo patrocina muchas actividades destinadas para los pueblos indígenas, como son préstamos anuales que se han destinado para el apoyo de estas iniciativas
con el objetivo de fortalecer su cultura, identidad, conocimientos, recursos naturales y su propiedad intelectual, Muy bien. así como sus derechos humanos. Siguiente. Violaciones de los derechos de los indígenas. Los pueblos indígenas suelen enfrentar serias dificultades que han puesto en riesgo su supervivencia. Estos han sufrido un constante riesgo a ser asesinados. Sus territorios han sido invadidos indiscriminadamente y sus recursos saqueados. Han tenido dificultades al momento de ser reconocidos oficialmente, lo que ha dado lugar a que sean víctimas de discriminación legal y cultural. Muchos pueblos indígenas continúan siendo excluidos de la sociedad y frecuentemente privados de sus derechos como ciudadanos de un Estado. Las comunidades indígenas son frecuentemente excluidas de los procesos de toma de decisiones. Durante la historia, muchas comunidades indígenas han sido marginadas, explotadas y sometidas a represión, tortura y asesinato cuando han intentado levantar la voz en defensa de sus derechos. De hecho, por medio de la persecución, muchas poblaciones indígenas se han convertido en refugiados ocultando su identidad y abandonando su idioma y costumbres tradicionales. Muy bien. Esta situación se ha puesto en riesgo e inclusive ha forzado a la desaparición de miles de culturas a lo largo de la historia. Ok, de acuerdo. Siguiente, por favor. Las conclusiones. Para finalizar, la Declaración de los Derechos Humanos enfatiza en el derecho de los pueblos con el fin de preservar y fortalecer sus instituciones. Además, se busca que la población indígena sea incluida en la sociedad. Aquí también, aunque la mujer continúa siendo marginada y discriminada, los proyectos demostraron que la participación de oficinas gubernamentales y organizaciones indígenas que alientan asociaciones brindan posibilidades para aumentar el reconocimiento de los derechos de los pueblos y mujeres indígenas, hacer frente a las actitudes patriarcales y discriminatorias y mejorar la igualdad de oportunidades en la esfera pública. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Como se ha visto, esto, aunque es una declaración, es decir, que no es vinculante, que no obliga a los estados, tardó 20 años en realizarse. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos intereses económicos de por medio y que todavía se violan los derechos humanos de muchos pueblos indígenas. Una de las cosas buenas es que, por ejemplo, el Ecuador tiene ratificado el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y los indígenas pueden, eso sí es una convención vinculante, y puede establecer litigio por vulneración de derechos. Muy bien, grupo 3. Doctora, yo iba a hablar también de una conclusión. No sé si me permite el espacio. Sí, siga. Okay. Bien, después de años de lucha, de preparación y de propuestas, y asimismo como también de debates dentro de lo que es la Asamblea General, finalmente, como hablaron mis compañeros, en el año 2017 se lograron establecer como tales las medidas de igualdad de derechos hacia los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, con el fin de que las autoridades gubernamentales del Estado tengan el compromiso de promover, proteger y garantizar una estabilidad y calidad de vida hacia estos pueblos, para así lograr ser tomados en cuenta con respecto a aspectos políticos de su país. De la misma manera, también obtienen la oportunidad de dejar en el pasado los miedos por los que pasaron por muchos años, entre ellos la aniquilación, la represión, los asesinatos y el racismo son algunas de las causas que actualmente se las consideran como faltas legales y podrían iniciar un proceso legal. Muy bien. Por favor, les recomiendo grupo 3 que sean más puntuales y más concretos porque tenemos que terminar. Gracias. Adelante. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este es un documento internacional que enumera los derechos de todas las niñas y mujeres. Este es importante ya que se buscaba la igualdad entre las mujeres y los hombres y eliminar lo que era la discriminación contra la mujer, ya que en muchas partes del mundo las niñas y mujeres eran tratadas de diferente manera
a comparación con los hombres y no tenían los mismos derechos. Como resultado de esta discriminación, las niñas y mujeres no podían recibir educación y una salud de calidad. Y además, estas no podían conseguir lo que era un empleo, votar o postularse para las elecciones. Estas tenían que estar más dedicadas a lo que era el hogar y a educar a sus hijas. Además de que estas enfrentaban diversos tipos de violencia. Con la idea de acabar con esta discriminación enfrentada para lo que eran las mujeres y niñas, las Naciones Unidas en su resolución 3480, hace ya casi 41 años, el 18 de diciembre de 1979, aprobaron la CEDAW. La convención entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 como la primera, y este es un tratado internacional jurídicamente vinculante. Y hasta diciembre del 2008 había sido aceptado por 186 estados partes. El objetivo de la convención siempre fue eliminar la brecha o la diferencia entre las mujeres y niños, entre las mujeres y los hombres. De acuerdo, siguiente. Ya, la CEDAW consta de 30 artículos en los que se define explícitamente la discriminación contra las mujeres y establece una hoja de ruta de acción nacional para poner fin a tal forma de discriminación. Está dividido en 6 partes. La parte 1 consta del artículo número 1, que se trata sobre la definición de la discriminación contra las niñas y las mujeres. En el artículo número 2 nombra las medidas de política. El artículo número 3, las garantías de derechos humanos y libertades fundamentales de las niñas y mujeres. Artículo 4, las medidas especiales, que dice que los gobiernos deben tomar medidas especiales o emprender acciones especiales para acabar la discriminación contra las niñas y mujeres. El artículo 5 se basa en papeles basados en estereotipos. El artículo 6, los gobiernos deben emprender acción, incluyendo la aprobación de leyes nuevas para acabar la trata y prostitución de niñas y mujeres. La parte número 2 consta el artículo 7, que es la vida política y pública, que la mujer tiene el mismo derecho a votar y a ser elegida para cargos gubernamentales. El artículo 8, las niñas y mujeres tienen derecho a representar a su país a nivel internacional. Y el artículo 9, las niñas y mujeres tienen derecho a tener una nacionalidad. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de los avances. Vamos a hablar sobre los... A mí me toca hablar sobre los artículos, el artículo 10. Este aquí hace referencia a la educación. Los gobiernos deben acabar a la discriminación contra las niñas y mujeres en la educación. Las niñas y mujeres deben de tener una educación al igual que los hombres. El artículo 11 hace referencia al empleo. Las mujeres tienen derecho a trabajar al igual que los hombres. Deben tener la capacitación y el profesionalismo para poder desempeñarse en esta actividad. El artículo 12 hace referencia a la salud. Los gobiernos deben asegurar que no se discrimine contra las niñas y mujeres en la atención a la salud. En particular, las mujeres tienen el derecho a servicios relacionados con la planificación familiar y el embarazo. El artículo 13, este aquí hace referencia a la vida económica y social. Las mujeres tienen los mismos derechos a los hombres para desarrollarse en las áreas de la vida económica social. Pueden también ellas presentar planificaciones para obtener créditos bancarios, al igual que los hombres. El artículo número 14, este aquí habla sobre las niñas y mujeres en los sectores rurales. Los gobiernos deben hacer algo acerca de los problemas de las niñas y mujeres que viven en las áreas rurales y ayudarlas a cuidar su apoyo familiar y su medio en las comunidades. Lo dejamos aquí, sigamos. Ok, ahora sí vamos a hablar de los avances de la ciudad y en el mundo. Estos van a ser, en el caso de República Dominicana, se ha establecido constitucionalmente el principio a la no discriminación y a la aplicación directa de los tratos internacionales de los derechos humanos ratificados por el Estado. En Panamá, la creación de mecanismos estatales que contribuyen a la igualdad de mujeres y el aumento de jerarquía, mientras que por otra parte el fortalecimiento de la Secretaría Presidencial de la Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena y la Coordinación Nacional de la Prevención de Violencia en Guatemala. En el caso de Honduras, la creación de juzgados especiales para el caso de las violencias en el hogar o ciudades. Solo en Costa
Rica se ha aprobado 3 leyes al respecto, una contra la violencia doméstica, otra contra la violencia contra las mujeres y otra modificada que es la de protección de las víctimas y testigos. Y en México se ha adoptado la Ley General del Acceso de las Mujeres en una Vida Libre de Violencia y reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. En El Salvador, la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, así como las eminencias del Código Penal que tipifican como delito de la trata de personas. Por último, la República Dominicana aprobó una ley sobre la discapacidad que se reconoce como titulares de derechos de las mujeres con discapacidad. Muy bien, siga. Avances del convenio en el Ecuador. Con la finalidad de lograr concienciar a la sociedad en su conjunto, apuntando a la transformación de patrones socioculturales como meta a largo plazo, se han ejecutado campañas para evidenciar la problemática, desnaturalizar los tipos de violencia y sus causas, sensibilizar sobre la necesidad de un cambio de actitud para transformar los patrones socioculturales relacionados a la violencia de género. El Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos y Cultos, apoyados por Eurosocial y con la participación de las instituciones parte del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, elaboró el Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, que permitiría mejorar la condición interinstitucional frente a casos de violencia de género hacia niñez, adolescencia y mujeres. Por su parte, el Ministerio del Interior, junto con la Policía Nacional, efectuaron varias acciones entre las que se destacan la expedición del Manual de Difusión de Derechos Humanos, aplicados a la función policial. Además, se cuenta con la línea 1800 Delito, creada con el propósito de contar con una herramienta tecnológica que permite obtener de la ciudadanía información relevante relacionada a los delitos cometidos, identificar y ubicar a los delincuentes. Se implementaron también botones de seguridad en unidades de policía comunitaria para víctimas de violencia intrafamiliar a nivel nacional. Se desarrolló este sistema como estrategia de prevención del delito y de la violencia, con la finalidad de establecer valores, espacios de intervención y control de los factores generadores de inseguridad. Siguiente. Bien, en cuanto a lo que son las violaciones a esta convención, tenemos que la igualdad de género sigue siendo un derecho pendiente. A pesar de la existencia de documentos para erradicar la discriminación hacia las mujeres tanto en el Ecuador como en gran parte del mundo, ellas siguen enfrentando grandes brechas en diferentes sectores trascendentales. Según la encuesta sobre el uso del tiempo en el país presentada por el INEC, una mujer trabaja por medio de 77.39 horas, mientras que un hombre 59.57. Además que las mujeres destinan en promedio 4 veces más el tiempo al trabajo no remunerado que los hombres. Y si hablamos internacionalmente, en España el salario medio anual de una mujer es un 22.17% más bajo que el de un hombre. Y en cuanto a la tasa de empleo, las mujeres poseen un 44%, mientras que los hombres un 55.7%. También en la política podemos ver la desigualdad. La participación de las mujeres en cargos ejecutivos de los principales partidos políticos se cifra en un 38%, y según datos de la ONU, el 90% de los jefes de Estado del mundo son hombres. Según el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia, 8 de cada 10 mujeres han sufrido alguna vez violencia machista en Ecuador, en forma de agresiones físicas o psicológicas, y un 21% de niñas y adolescentes han sufrido abuso sexual, donde también se enfrentan a la discriminación. Según algunos estudios, Ecuador presenta una tasa de femicidios de 30 mujeres por millón, y la tasa en Latinoamérica está ubicada en 44. Muy bien, gracias. Conclusiones. La Convención CEDAW es sin duda un instrumento que se debe leer de manera integral, puesto que su articulado se demuestra que los derechos humanos de las mujeres son interdependientes. Como se explicó en los apartados anteriores, la tradición, la religión y la ley están ligadas y deben ser objeto de cambio en aquellos casos en que permitan o fomenten la discriminación contra la mujer. Asimismo, es importante reiterar que los derechos humanos de las mujeres no se defienden con simples cambios jurídicos o formales, sino que requieren cambios efectivos en las prácticas, en la manera de pensar popular, cambios que sin duda son a largo plazo, pero que deben fomentar desde la raíz. Los derechos de las mujeres se deben proteger tomando en consideración la especial situación de cada estado, de cada localidad, pero también de los distintos grupos que conforman la gran colectividad femenina. Las políticas y acciones deben tomar en cuenta que las mujeres son las campesinas, las indígenas,
las emigrantes, las discapacitadas, las enfermas de VIH, las homosexuales, dejando atrás los estereotipos generales de la mujer, para abarcar toda esta diversidad existente dentro del mismo género femenino. Por otro lado, es necesario que las mujeres se apoderen de este instrumento, que lo vean como propio y que lo apliquen en sus acciones diarias. Todas las mujeres, sean o no activistas, sean o no profesionales, deben interiorizar los principios de la CEDAW, porque las mujeres deben ser las principales promotoras y defensoras de sus derechos. Muy bien. Bueno, no hay más que decir, aunque lo que podríamos concluir es que todavía hay millones de mujeres, sobre todo en África y en Asia, que sufren día a día muertes, violaciones, mutilaciones y discriminación por el hecho de ser mujer. Grupo 4. Grupo 4. Bueno, el grupo 4 vamos a hablar acerca de la Convención de los Derechos de los Niños. Mi grupo está conformado por Jesús Sánchez, por Jocelyn, por Gilbert Regalado. Por favor, vayan al grano, no tenemos mucho tiempo. Ya. Vamos a hablar acerca de la Convención entonces de los Derechos de los Niños. En el año 1989 nace la Convención sobre los Derechos de los Niños, se aprueba por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de Niños. En 1990 se celebra la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, que adoptó una declaración y un plan de acción que incluía 27 metas para la supervivencia, el desarrollo y la protección de la infancia y la adolescencia. En 1991 se celebra el primer periodo de sesiones del Comité, en el cual se valora por primera vez el alcance de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de los Niños por varios estados participantes. En el año 92, el primer día de debate general, se celebra una convocación llamada Niños y Niñas en Conflictos Armados, con vistas a promover una mejor comprensión del contenido y las consecuencias de la Convención sobre los Derechos del Niño en relación con un tema de especial interés. En el año 96 se da la Declaración de Estocolmo, la celebración del primer Congreso Mundial sobre la Explotación Sexual Comercial de los Niños, celebrando en Estocolmo, Suecia, y se aprueba un programa de acción que exhortaba a los estados participantes a desarrollar planes de acción nacionales, así como la Declaración de Estocolmo contra la explotación sexual infantil con fines comerciales. El día 31 de agosto del 96. Muchas gracias, no se le escucha muy bien, pasemos al otro compañero porque no se le escucha muy bien. Ya, bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño. Lo más importante que considero que son los siguientes. Recordando que en la Declaración Universal de los Derechos de las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Reconociendo que el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Y por último, considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, y en particular en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Siguiente. Siguiente, por favor. Como resumen del documento Convención sobre los Derechos del Niño, indicamos que se encuentra dividido en 3 partes. La parte 1 se encuentra conformada por el artículo 1 hasta el artículo 41, en los cuales indicamos el derecho a la no discriminación, aplicación de los derechos, nombre y nacionalidad, preservación de la identidad, reunificación familiar, libertad de expresión, libertad de pensamiento, conciencia y religión, acceso a una información adecuada, adopción, salud y servicios médicos, seguridad social, asimismo como a la educación, al esparcimiento, juego y actividades culturales, también a la recuperación y reintegración social. En la parte 2 y 3 se encuentra conformada por los artículos 42 al 54, en donde encontramos la aplicación y entrada en vigor de los derechos antes expuestos. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los avances de este convenio en la actualidad y qué se espera para un futuro.
Bueno, primero tenemos que destacar que este convenio aporta a la vida y la supervivencia y el desarrollo del niño. Entonces, estos han declarado de que tienen la determinación impecable para defender y proteger estos derechos y los principios proclamados en este marco de esta convención. Y aparte van a mejorar en cada reforma, tratan de mejorar para así abarcar a más números de los niños y darles una mejor vida. También fomenta de que debe haber una inversión clara y precisa, porque aquí deben de sacar mucho de lo que sería una alimentación, educación y tener una vida sostenible para cada uno. Entonces, cabe destacar de que esto también se enfoca a todos los niños, pero en algunas partes que son más negativas. En este caso tenemos como lo sería África. Aquí es donde se va a invertir mucho más. También cabe destacar de que en este convenio se enfoca también en la educación, debido a que también se dieron cuenta con estas reformas y también se va a seguir implementando más, de que se estaban dando cuenta de que solo se estaban enfocando en la economía. Entonces, una vez que se dieron cuenta de esto, implementaron de que también se iba a enfocar en la educación, porque esto permite un mejor desarrollo como persona en un futuro. Gracias. Siga. Avances de la Convención de los Derechos de los Niños en la actualidad en el Ecuador. Una generación y media ha pasado desde el 20 de noviembre de 1989, fecha en la que se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, el instrumento internacional más ratificado por los países que integran la ONU. Este hecho histórico ha significado un innegable avance de la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Se ha constituido un hito para la democratización de las relaciones entre los adultos y los niños. Sin embargo, aún prevalecen condiciones de violencia, subordinación, discriminación, maltrato, castigo y muchas otras formas de vulneración y riesgo a los que están expuestos todos los días. Para nuestro país, la Convención sobre los Derechos del Niño significó avanzar en la normativa específica para la garantía y protección de sus derechos. El Código de la Niñez y Adolescencia permitió impulsar la creación de un sistema especializado de protección. Queda claro que aún tenemos un largo camino por recorrer, que 30 años no han sido tiempo suficiente para aceptar que los niños, niñas y adolescentes son la prioridad en todas las sociedades, que su criterio y participación son importantes. Cambiar la mentalidad adultocentrista será el primer paso que debemos dar. Saber escuchar y respetar su espontaneidad tiene que ser una práctica cotidiana, principalmente para quienes los gobiernan. Siguiente. Ya, como un ejemplo internacional de la violación de los derechos de los niños tenemos los asesinatos, secuestros, mutilaciones, abusos, entre otros. Estas son algunas de las violaciones a las que están expuestos los niños en zonas de guerra. Los niños que habitan en zonas de conflicto alrededor del mundo siguen siendo víctimas de ataques. Muchos de ellos son asesinados, sufren mutilaciones o violencia sexual. Una de las violencias más graves en contra de los derechos de los niños, según el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tenemos como el asesinato y la mutilación, que más de 10.000 casos de asesinatos y mutilaciones en contra de niños durante un conflicto se registraron el año pasado, refiere la ONU. Los países más afectados son Siria, Sudán del Sur, Yemen y Afganistán. Como otro ejemplo tenemos lo que es la violencia sexual, que millones de niños que viven en zonas de conflicto van a estar expuestos a violaciones, esclavitud y tráfico sexual. En Nigeria tenemos la mayoría de víctimas son abusados sexualmente por parte del grupo terrorista Boko Haram. A nivel nacional tenemos que Ecuador fue el primer país de la región que lo firmó y el tercero a escala global. A pesar de esa constante participación, las cifras de vulneración de los derechos de los niños en el país se mantienen en rojo, según datos de los fondos de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Uno de los datos más alarmantes es, por ejemplo, que 250.000 niños no asisten a la escuela y que 1 de cada 3 no lo hace porque dedica su tiempo a actividades laborales o no puede hacerlo por sus condiciones socioeconómicas. También tenemos violaciones de derechos como la pobreza infantil, muertes violentas, acceso a la educación, consumo de drogas y embarazos adolescentes. Gracias. Siguiente. Otro de los ejemplos que tenemos en la violación de los derechos de la Convención sobre los Niños es la explotación laboral. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando un niño o niña desempeña una actividad peligrosa, nociva para su salud o para su desarrollo físico y mental, y se ve comprometido a su educación, hablamos de trabajo nocivo o explotación laboral, algo de que los niños y niñas deben ser protegidos. 126 millones de niños y niñas de 5 a 17 años trabajan en condiciones de peligro.
2.000 niños y niñas mueren en el trabajo cada año y se desconoce el número de niños y niñas lesionados o que caen enfermos debido a su trabajo. Estos niños, niñas y adolescentes, además de sufrir la violación de sus derechos más elementales, se ven generalmente desprotegidos frente a los abusos y pueden sufrir situaciones de esclavitud. Y otro ejemplo que tenemos es la trata. Un niño o niña puede ser víctima de trata, lo que significa que ha sido captado, trasladado, escondido y recibido con fines de explotación dentro o fuera de un país. La forma de trata puede incluir explotación sexual, explotación laboral y extirpación de órganos. Se calcula que 1,8 millones de niños y niñas trabajan en la prostitución y la pornografía, de los que 1,2 millones serían víctimas de trata. Las múltiples formas que trata constituyen de las más graves violencias de los derechos humanos y más específicamente de los derechos de la infancia reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Siguiente. Conclusión. Los niños se encuentran dentro del grupo de personas vulnerables, por lo que pueden sufrir con más facilidad algún tipo de abuso o maltrato, siendo víctimas de delitos o de abusos sexuales. También se dan casos en los que son obligados a trabajar. Por esta razón se han buscado maneras de protegerlos. Como se mencionó, una de ellas es la Convención de los Derechos del Niño, que es un primer código de los niños y es legalmente obligatorio, donde se reúnen en un solo tratado todos los asuntos relacionados con sus derechos. Esta convención puede dividirse en 4 derechos. El principal y más importante es el derecho al bienestar del niño. Es decir, darles prioridad y buscar la conveniencia sana para que ellos tengan una vida digna. También está el derecho a la supervivencia, el derecho al desarrollo y el derecho a la participación y libre expresión. Cabe recalcar que no en todos los lugares se cumplen como deberían estos derechos. Aún existen muchos niños que son explotados, maltratados, abusados o discriminados, pues los progresos han sido desiguales y algunos países se encuentran más retrasados que otros en la obligación de dar a los derechos de la infancia la importancia que se merecen. Y en varias regiones y países, algunos de los avances parecen estar en peligro de retroceso, debido a las amenazas que suponen la pobreza, los conflictos armados y las enfermedades. Es decir, que no están haciéndose valer sus derechos, están siendo vulnerados, lo que señala que aún falta mucho camino por recorrer para lograr la finalidad de que todo niño tenga una vida digna y crear un mundo apropiado para la infancia. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos al grupo 5. Buenas tardes, buenos días. Nuestro tema es la Convención Interamericana de Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Empecemos con su historia. Todo empezó cuando la Comisión Interamericana de Mujeres, con sus siglas CIM, detectó un vacío en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ya que no contemplaba el tema de violencia contra la mujer, por lo que se acordó diseñar una estrategia que abordara este tema. Convocó una consulta en julio de 1990 y en octubre adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En 1991, la Asamblea General de la OEA, Organización de los Estados Americanos, aprobó la Resolución de Protección de la Mujer contra la Violencia, mediante la cual apoyaría la iniciativa de la CIN de elaborar un anteproyecto de convención para la erradicación de esta violencia. En 1991, la CIN remitió a los gobiernos el texto de la convención y en 1992 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos urgió a los países a remitir sus observaciones revisando el proyecto de convención. En 1994 se convocó a una asamblea extraordinaria en Belém do Pará, Brasil, para considerar el proyecto de convención. El texto fue aprobado por votación nominal con 19 países a favor y 2 abstenciones y se consideró remitirlo a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Durante la asamblea, 8 países firmaron la Convención de Belém do Pará, dando inicio a su ratificación. Actualmente la convención es ratificada por 32 de los 34 miembros de la organización, convirtiéndose en un importante instrumento educador y promotor de la no violencia contra las mujeres, que incluye medidas para su sanción y erradicación. Gracias. Siguiente. Yo les voy a hablar sobre el resumen de la Convención Interamericana de Belém do Pará. La Convención Interamericana define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. Esta establece 3 ámbitos: en la vida privada, cuando la violencia se ejerce dentro de la familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, aun cuando el agresor no viva con la víctima.
en la vía pública cuando la violencia es ejercida por cualquier persona, ya sea que ésta se lleva a cabo en la comunidad, en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y Muchas gracias. perpetrada... ya. Yo les voy a hablar sobre los avances de la Convención Interamericana de Belén do Pará para prevenir y sancionar y erradicar la violencia en la actualmente en el mundo. Actualmente persisten numerosos obstáculos a la plena realización de los derechos humanos y de la ciudadanía de las mujeres, desde su acceso a la educación, al empleo, a la remuneración y beneficios igualitarios a la salud y otros servicios sociales, hasta la capacidad de las mujeres de negociar sus relaciones sexuales y su autonomía reproductiva, de protegerse contra la violencia, incluyendo en sus propios hogares, y de incidir en la toma de decisiones en los ámbitos políticos, sociales y económicos. Las cifras de violencia de las mujeres y niñas siguen siendo víctimas en la religión son alarmantes. La violencia física, psicológica y sexual de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral. Los abusos en las escuelas, los trabajos y los centros de salud. Y las violaciones de derechos sexuales y reproductivos continúan siendo parte de la cotidianidad de las niñas y mujeres a lo largo de todo el continente. En este contexto, lo que impulsa esta convención es iniciativas para apoyar a los estados en su obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que pueden afectarlas. Ahora, a través de la gestión del conocimiento, para lo cual han elaborado la presente guía como un instrumento para que sirva en el fortalecimiento del conocimiento, la interpretación y la aplicación de la Convención de Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de las mujeres. Siguiente. Siguiente, por favor. No se le escucha. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ya. Les voy a hablar de los avances en Ecuador, de este proyecto que empezó en la Convención Interamericana de Belén do Pará. En los primeros 5 años ya existían 21 comisarías de la mujer y la familia, una en cada una de las provincias, salvo las ciudades de Quito y Guayaquil, en las que habían 2 comisarías de la mujer. Asimismo, de acuerdo con la ley 103, estaban capacitados para receptar y tramitar denuncias por violencia intrafamiliar los intendentes de policía, comisarios nacionales y tenientes políticos. Sin embargo, los sondeos realizados por las ONGs de apoyo a comisarías muestran que había desconocimiento de la ley por parte de estas autoridades, por lo que no intervenían mucho, es decir, no había un cumplimiento de la ley. En cuanto al presupuesto, la mayor parte del presupuesto del CONAMO, que es el Comité Nacional de las Mujeres, se financiaba a través de la cooperación internacional. En el año 1998 se entregó al Consejo Nacional de las Mujeres 400 millones de dólares, contraparte del Estado a la cooperación internacional. Y para el 2000 se tuvo prevista la cantidad de 600 millones de sucres, lo que en dólares significa 24.000 dólares. Para el año 2014 se dio la celebración del 20º aniversario de esta Convención Interamericana de Belén do Pará. En esta de aquí intervino la directora técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género en Ecuador, la señora Doris Duque. Bien. Que dio, Muy bien, sigamos. Violación de convenio en el Ecuador. De acuerdo a la encuesta de relaciones familiares y violencia de género realizada a finales del 2011, en Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia durante su vida, psicológica, física, sexual o patrimonial. Este tipo de violencia no discrimina edad, estado civil, pertenencia étnica, nivel de instrucción o económico. Según datos de la Fiscalía General de la Nación en el 2011, del 100% de las noticias de delitos referidas a delitos sexuales, el 36.48% se refieren en casos de violaciones y un 7.2% de las noticias de delitos
reciben se refieren a presuntas violaciones en personas menores de 14 años. Estos datos reflejan una realidad de relaciones, desigualdad e inequidad, pues la violencia de género es la violencia que se origina en las relaciones asimétricas de poder que tiene su base en los roles de género. Este es el proceso de construcción social y cultural de lo que es lo masculino y lo femenino, que ha producido y reproducido relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que se reflejan en la vida pública y privada durante todo el ciclo de la vida. Siguiente. Conclusión. Todo país que se aprecia de ser democrático debe de cumplir con la exigencia del respeto irrestricto de los derechos humanos. De igual forma, debe permitir el acceso a condiciones de equidad e igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Esto sin duda trae consigo crecimiento y desarrollo de una nación. Para realizar esto, es de suma importancia la continuidad en la sensibilización y capacitación de todos los servidores públicos en procuración y administración de justicia, en la problemática que se ha detallado en este trabajo, para que cuente con herramientas e información que les permita en el ámbito de sus funciones la aplicación de las leyes con perspectivas de género. Y es así que termina en que todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están en razón y conciencia, deben comportarse los unos y los otros. Gracias. Ya, muy bien. Por favor, el grupo 6, estamos justitos. Por favor, adelante. Okay. Buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Hoy día vamos a hablar sobre la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es un tratado internacional de derechos humanos, el cual prohíbe el uso de la tortura y otros tratos, creando un instrumento para monitorear y responsabilizar a los gobiernos. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, entrando en vigor en 1987. La prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es aceptado como un principio del derecho internacional consuetudinario. El protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes entra en vigor el 22 de junio del 2006. Su objetivo principal es prevenir la tortura, abriendo los lugares de detención al escrutinio por parte de las entidades independientes. Los estados que han ratificado y forman parte de la OPCAT están obligados a crear un mecanismo nacional de prevención de la tortura para que realicen visitas regulares a lugares de detención. El Subcomité de las Naciones Unidas es el componente internacional del sistema de visitas establecido por la OPCAT, permitiendo el contacto directo entre los MNPS y el SPT. Bueno, siguiente. Ya, el resumen es que este convenio entra en vigor el 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27. Y los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas consideran al artículo 55, el artículo 5 y el artículo 7, en donde hablan sobre el respeto universal, la observancia de los derechos humanos, las libertades y de los derechos civiles y políticos. Este convenio se divide en 3 partes, juntando a 33 artículos. El artículo 1 nos habla de que la Convención definió el término tortura como todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona, ya sean con dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales. El artículo 4 nos habla de que todo Estado o parte velará porque todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. El artículo 18 es que el comité elegirá su mesa por un periodo de 2 años, y los miembros de la mesa podrán ser reelegidos. El artículo 24 habla de que el comité presentará un informe anual sobre sus actividades en virtud de la presente convención a los Estados partes y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El artículo 25 trata sobre que la presente convención está abierta a la firma de todos los Estados. El artículo 27, la presente convención entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que haya sido depositado el 20º instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Y el artículo 33
habla de que la presente convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son totalmente auténticos, y se deposita este poder en el Secretario General de las Naciones Unidas, quien va a ser el encargado de remitir copias certificadas de la presente convención a todos los estados. Siguiente, gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los avances que ha tenido este convenio contra la tortura. Tenemos algunos de los avances que fueron durante los años 80 y 90, que se lograron avances tanto en el desarrollo de las normas e instrumentos jurídicos, como la imposición de la prohibición de la tortura. La Asamblea General creó en 1981 el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las víctimas de la tortura, con objetivo de financiar a las organizaciones que brindaban asistencia a las víctimas de la tortura y a sus familias. Un ejemplo de esto puede ser en México, en la cual pusieron una ley que establece la absoluta prohibición de la tortura, así como la prohibición del uso de pruebas obtenidas mediante tortura sin excepciones. Esto da cumplimiento a las recomendaciones incluidas en un informe que se presentó. Esta ley tiene un potencial de marcar un antes y un después, ya que en el país de México la tortura es algo que no se tiene muy valorizado, y no se le da perdón, es que se me salió. No se le da la importancia que se le debe. Gracias. Siguiente. La Comisión de Derechos Humanos nombró en 1985 al primer relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos. Un experto independiente al que se le encomendó la misión de informar sobre la situación de la tortura en el mundo durante el mismo periodo. La Asamblea General aprobó diversas resoluciones en las que destacaba la importancia que podía tener el personal de atención de la salud en la protección de los presos y detenidos contra la tortura, y estableció diversos principios generales para el trato de los reclusos y detenidos. En diciembre de 1997, la Asamblea General proclamó el 26 de junio como el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura. Hemos logrado grandes avances en este primer año de gestión con las visitas que hemos realizado a 3.886 personas, entre hombres, mujeres, niños, adolescentes, funcionarios, población relacionada. Conocen y saben que llevamos el mensaje preventivo. Siguiente. Ya. Los avances de este convenio en la actualidad en el Ecuador. Ecuador es signatario de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las Naciones Unidas desde febrero de 1985 y lo rectificó en marzo de 1988, obligándose a tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otro índole para impedir los actos de tortura en su territorio. Ese compromiso establece que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, ni tampoco lo ordene un superior o de una autoridad pública como justificación para el cometimiento de un acto de tortura. Adicionalmente, nuestro país se ha comprometido a enfrentar esa práctica atentatoria contra los derechos humanos con la firma y ratificación de otros instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Internacional para prevenir y sancionar las torturas y protocolos facultativos de la Convención contra la Tortura. Siguiente. Violaciones de este convenio, ejemplos de Ecuador o el mundo. Muchas jurisdicciones han tipificado delitos, por ejemplo el aborto, ciertos atentados contra la moral como el adulterio y las relaciones extramatrimoniales. Las obligaciones de los estados de prevenir la tortura, por un lado, y otras formas de malos tratos son indivisibles. Están relacionadas entre sí y tienen dependencia recíproca. Los estados tienen la obligación de impedir siempre la tortura y los malos tratos en todas las situaciones de privación o de limitación de la libertad, y en los casos que la pasividad del estado propicie y aumente el riesgo de daños causados por particulares. Los estados no cumplen con su deber de prevenir la tortura y los malos tratos cuando sus leyes, políticas o prácticas perpetúan nocivos estereotipos de género,
permitiendo, autorizando explícita o implícitamente que se cometan impunemente actos prohibidos. Los estados son cómplices de la violencia ejercida contra las mujeres y las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, cuando promulgan y aplican leyes de discriminación que las mantienen atrapadas en el maltrato. Siguiente. Continuando con el tema de la compañera, las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada, justificadas por lo general en las normas sociales y en creencias culturales, la tradición o la religión. Estas prácticas nocivas están motivadas en parte por los estereotipos sobre el sexo y la función que han de asumir hombres y mujeres, y tienen su origen en los intentos de controlar el cuerpo y la sexualidad de las personas. La mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y el matrimonio forzado, la violencia por motivos de honor son formas reconocidas de violencia de género, equiparables a los malos tratos y torturas. Las víctimas que reclaman justicia porque se han vulnerado sus derechos, como resultado de prácticas nocivas, a menudo se enfrentan a la estigmación y al riesgo de volver a ser victimizadas y sufrir acoso y represalias. Los estados deben velar por los derechos de las mujeres y las niñas, ya que estos deben estar garantizados y protegidos en todas las etapas de los procesos judiciales, facilitando en otras cosas asistencia letrada, programas de apoyo e iniciativas de protección de testigos. Siguiente. Nos habla acerca de un comité creado para proteger a las personas que se encuentran en este tipo de condiciones de tortura, las cuales estos artículos nos enseñan dos disposiciones muy importantes y básicas. Primero, el primer artículo que define la tortura como tal, y el tercero que establece una prohibición de regresar al individuo a la tortura. Teniendo en cuenta el artículo 1, esta convención podemos decir que se entenderá por tortura todo acto que se inclina contra una persona para causar dolor o sufrimiento, sea este dolor o sufrimiento físico o mental. Esta convención indica que todos los estados están en obligación de evaluar normas e instrucciones, métodos y procesos de interrogación como procedimiento para abatir estos tratos inhumanos. Para continuar, el artículo también hace referencia a que todas las personas tienen derecho a una investigación rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que se ven sometidos a tratos crueles o inhumanos o degradantes van a tener un derecho a una investigación más rápida, a diferencia de otro tipo de investigación. Como tal, este es el tema de esta convención, y es importante decir que cada una de las personas debe tener conocimiento acerca de todo lo que mencionamos el día de hoy, porque si conocemos la normativa podemos hacer mucho uso de nuestros deberes y nuestros derechos. También recalcar que al igual que en los derechos humanos universales, el hecho de que esté simplemente plasmado en una hoja con muchos artículos no garantiza que todos los estados lo sigan y que en el mundo dejen de existir, por ejemplo, crueldad o actos inhumanos. Un ejemplo, Argentina hace no mucho violó estos decretos en las sesiones. Siguiente. Ya, eso es todo. Bien. Bueno, me falta una persona, no sé quién no ha dicho algo. No, es que ya ahí terminamos con conclusión. Ya, muy bien. De acuerdo. Señores, hemos terminado la exposición de estos temas, de estas convenciones. Como ustedes ven, esto es bastante amplio. Los que sean curiosos podrán seguir investigando estas convenciones que existen y, por supuesto, las violaciones de los derechos humanos, a pesar de que hayan estas convenciones. De parte mía, hemos terminado los dos talleres. Yo ya les voy a pasar al aula virtual el promedio de los dos talleres como nota. Y lo que les puedo decir, que bueno, en este taller todos los que han hablado, por eso me faltaba una persona, todos los que han hablado tendrán 10, no sé qué ha pasado, me gustaría que Edison me indique quién no ha estado o no ha dicho nada, como para ver qué podemos hacer. Muy bien, entonces señores, el día miércoles comenzaremos ya otros temas. El miércoles no van a empezar las exposiciones, van a empezar el jueves. El miércoles yo voy a dar dos temas que serían los determinantes sociales de la salud y el enfoque basado en derechos humanos, el enfoque en la salud basado en derechos humanos, y como preámbulo para las exposiciones que ustedes comenzarán el día jueves.
Entonces, nos despedimos hasta el día jueves, perdón, hasta el día pregunta. miércoles. El miércoles será más o menos 1 hora de clase. El jueves ya comenzarán las exposiciones. Doctora, ¿Alguna pregunta? una pregunta. Sí. ¿Hay que subir algo al aula virtual de este taller? No, no hay que subir nada. Esto es un taller, o sea, normalmente presencialmente se hace un informe en manuscrito interactuando todo, pero como no podemos hacer lo mismo que el otro taller era similar, lo hemos adaptado. Bueno, el otro como era más complejo, sí les hice yo investigar, pero esto más bien es de conocimiento general y no es necesario subir nada al aula virtual. Muchísimas gracias. Y por interno, por favor, Edison, que me comunique qué persona es la que faltó. Listo, doctora, ya le comunico. Hasta el próximo día.